Dice entonces la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hemos leído nuevamente los mismos versículos que leímos en la última oportunidad, y la razón de eso es que siempre que iniciamos el estudio de un nuevo libro de la Biblia, hacemos una introducción, y eso fue lo que hicimos en la ocasión anterior. No logramos cubrir con estos mismos versículos que eran los que leímos, pero ahora, hermanos, vamos a retomarlos precisamente para poder extraer la enseñanza que la palabra de Dios nos presenta acá. Pero antes, hermanos, de pasar al examen de los versículos, tengo una deuda pendiente con ustedes. No sé quiénes la recordarán, pero en la última oportunidad, hablando de las características de la carta a los Gálatas, dijimos, hermanos, que es una carta completa, de principio a fin la tenemos completa en las Escrituras, y también dijimos que es una carta unitaria, lo cual significa que tiene un contenido muy bien hilvanado, muy bien estructurado, de tal manera que es una carta de principio a fin, es una misma. Y además de eso, dijimos que también era una carta muy contundente. Explicamos las condiciones que llevaron a Pablo a escribirla. Pablo estaba indignado, y entonces al escribir la carta a los Gálatas, él expresó toda la carga que sentía, y por eso es que también se ha dicho que la carta a los Gálatas es la más auténtica de las cartas de Pablo, es decir, donde más claramente podemos conocer cómo era Pablo, cómo era su personalidad, cómo era su pensamiento. Pero la deuda que tengo con usted es que precisamente hablando de estas características de la carta, yo le dije que es una carta que casi no tiene adiciones, como otras cartas de Pablo y de otros escritores, en donde los discípulos de ellos tuvieron que ir añadiendo ciertas aclaraciones, a veces frases, a veces palabras, a veces versículos enteros, a veces grupos de versículos, para poder hacer más claro el sentido de lo que Pablo quería transmitir, para que se acoplara a las diversas iglesias donde estaban llegando las cartas de Pablo. En ese sentido, todas las cartas auténticas de Pablo tienen lo que se llaman las adiciones, que son elementos que fueron añadidos por los discípulos de Pablo, como acabo de decirlo, con el objeto de actualizar el mensaje que Pablo había escrito para que fuera entendible para todas las iglesias, no solamente a aquella donde él había escrito. Gálatas también tiene adiciones, pero esta es la carta de Pablo que menos adiciones tiene.
En realidad, solo tiene dos adiciones y las dos son muy cortas, son muy pequeñas. Una de ellas, pues, prácticamente uno podría decir insignificante, y la otra es solamente una frase. Entonces, la vez anterior, como ya estaba un poco corto de tiempo, ya no me quedaba lugar de mostrarle cuáles eran, pero me comprometí que en esta oportunidad, es decir, hoy, yo le iba a mencionar cuáles eran esas adiciones. Esa es la deuda con la cual yo me había quedado. No sé si usted la recordará o no, pero yo sí la recuerdo. Entonces, la primera de las adiciones es la que se encuentra en el capítulo 6, en el versículo 6, que, como le digo, es una sola frase. Y lo que dice allí es: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esa es una adición que no estaba en la carta que Pablo escribió a los Gálatas. ¿Cómo sabemos que es una adición? Porque ahí se está hablando, en esa línea, en esa frase, de cómo los miembros de la iglesia, aquellos que recibían una enseñanza de parte de un ministro del evangelio, fuera apóstol, fuera profeta, fuera evangelista, fuera un pastor o fuera un maestro, el que recibía esa enseñanza debía compensar, diríamos, a quien le enseñaba, compartiéndole algo, regalándole algo que era para su sostén. A eso se refiere la frase cuando dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Y por qué esa es una adición? Porque en el momento en que Pablo escribió Gálatas, que es una de las primeras cartas que Pablo escribió, ese tema de cómo los ministros del evangelio serían sostenidos todavía no estaba definido. La mayor parte, hermanos, de estudiosos de la palabra consideran que Gálatas, lo más probable es que haya sido la segunda carta que Pablo escribió. La primera, como lo he mencionado varias veces, fue Primera de Tesalonicenses. Esa fue la primera carta de todas las que Pablo escribió, por lo menos la primera que se conservó, que la tenemos todavía en la escritura. Y es muy probable que la segunda carta haya sido Gálatas. Así las cosas, significa entonces que, por ser una de las primeras cartas de Pablo, ese tema de cómo los ministros del evangelio iban a vivir, cómo ellos iban a alimentarse para poder estar dedicados al ministerio, eso no estaba definido todavía. Era un tema de discusión. Recientemente, hermanos, fue el día martes, terminamos de estudiar la primera carta a los Corintios. Y en el capítulo 9 de Primera de Corintios, ahí es donde ya Pablo define cómo es que los ministros del evangelio van a vivir. Pero note, estamos hablando de Primera de Corintios, es decir, estamos hablando de una carta posterior a los Gálatas. Y en esa carta a los Corintios, ahí Pablo ya tiene una posición definida. Y es cuando él dice que los que predican el evangelio deben vivir del evangelio. Y lo ilustra con varios ejemplos, como cuando dice que nunca hubo un soldado a sus propias expensas.
Cuando un país recluta a un soldado, no le dice, vaya, usted va a ser soldado, entonces vaya a comprar sus botas, vaya a comprar su uniforme, vaya a comprar su arma, que sería lo más caro, ¿verdad? Todo eso el país se lo da, porque nadie es soldado a sus propias expensas. Entonces dice Pablo, aquel que va a anunciar el evangelio tampoco puede estar dependiendo de sus propias posibilidades. Y pone el otro ejemplo del ganadero, cuando él dice que quién es aquel que cría ganado y, por ejemplo, no toma de la leche del ganado o no come de la carne del ganado. Y ahí dice la frase que usted sabe de memoria: el obrero es digno de su salario. Si usted quiere saber más acerca de esa discusión, de cómo es que la iglesia llegó, bueno, Pablo más bien es el que llegó a definir cómo era que los ministros del evangelio iban a vivir, yo le recomiendo que escuche el estudio de ese capítulo 9, es en 1 Corintios 9, donde Pablo desarrolla ese tema. Porque cuando dimos ese estudio, que le digo que fue hace poco, solo que en día martes, yo expliqué claramente cuáles eran las opciones que la iglesia dio, que eran maneras como los ministros podían vivir, y cómo se fueron descartando cada una de ellas hasta que llega el momento cuando Pablo lo define, y es ahí en 1 Corintios 9. Sucede, hermanos, que en este momento, en la predicación que se transmite a través de Radio Restauración a las 8 de la mañana de lunes a viernes, precisamente ahí están transmitiendo ese estudio de 1 Corintios. Hoy, por ejemplo, en la mañana fue unos versículos del capítulo 7, es decir, que ya se va llegando al capítulo 9. Probablemente, hermanos, esta semana, no lo sé, pero pudiera ser que esta semana no se llegue al 9, pero en la próxima se va a llegar al capítulo 9. Entonces, si usted no quiere tomarse la molestia de buscar ese estudio del capítulo 9, ponga atención a la radio, que en algún momento, creo yo, de la próxima semana, se estará transmitiendo el estudio de ese capítulo 9, y ahí usted va a conocer cómo es que se dio ese proceso. Es decir, no fue tan fácil, ¿verdad?, que se llega a la conclusión de lo que hoy tan fácilmente dice ese versículo, ¿verdad? Que aquel que es enseñado por alguien en la palabra debe honrar a ese alguien compartiéndole toda cosa buena, dice. Entonces, como en el momento cuando Pablo escribió Gálatas, ese era un tema que no estaba definido, entonces claramente ese versículo 6 es una adición que se incorporó posteriormente, pudo haber sido años después. Esa es la primera adición. Y la segunda es la que se encuentra al final de la carta, en el versículo 18, cuando ya Pablo está cerrando y dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Hasta ahí llegó Pablo. Pero luego usted puede leer que ahí hay un amén. Ese amén es una adición. ¿Cómo son adiciones todos los amenes con los cuales las cartas terminan? Y ya le he explicado en otras ocasiones cómo es que ese amén llegó a colocarse al final de las cartas. Y es porque no había muchas copias de las escrituras, en este caso de la carta a los Gálatas, y aún si las hubiera habido, la mayor parte de las personas no la hubieran podido leer, porque en el siglo I se calcula que aproximadamente el 90% de las personas eran analfabetas. Entonces lo que ocurría es que se designaba a una persona que pudiera leer a la congregación.
Eso, por ejemplo, es lo que ocurrió allá en Lucas capítulo 6, cuando dice la Biblia que Jesús llegó a la sinagoga y a él le designaron el poder leer ese día la palabra. Entonces él tomó el rollo del libro de Isaías y leyó las palabras que todos conocemos y que se le llama la proclama de Nazaret, en la cual Jesús lee el pasaje de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, etcétera. Ahí Jesús lo que estaba haciendo es leer públicamente. Cuando surge el cristianismo, esa costumbre siguió. Entonces se buscaba una persona que leyera a toda la congregación, en este caso una carta de Pablo. Pero como también lo he explicado otras veces, no era solo leer, sino que más que leer era declamarlo. Entonces de esa manera las personas ponían más atención, memorizaban más los pasajes y les causaba mayor impacto. Entonces, no solo era una persona que pudiera leer, era una persona que pudiera ponerle dramatismo a la lectura. Entonces imagínense cuando se llegaba ya al final de la carta. Yo no puedo hacerlo porque no soy un declamador, pero ya al llegar a la parte final, cuando decía: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén, decía la gente. Y al decir amén, con el tiempo ese amén se fue incorporando como parte de la misma lectura. Y así es como se convirtió en una adición, en este caso a Gálatas y a las demás cartas, en la medida que se fueron leyendo a las diversas congregaciones. Por eso usted va a encontrar ciertas traducciones que no tienen ese amén final, porque no era parte de lo que nosotros llamamos los originales. Es una adición que se hizo posteriormente. Pero volviendo a Gálatas, hermanos, esas dos adiciones, que es el versículo 6 del capítulo 6 y el amén de la parte final, esas son todas las adiciones que tiene Gálatas. Entonces, usted puede ver, es casi nada, ¿verdad? Como le dije, ese de el amén es insignificante, ¿verdad? Porque lo tenga o no lo tenga, ni le quita ni le suma la carta. Y la otra frase, que es la del versículo 6, capítulo 6, ya le expliqué las razones. O sea, no es posible que Pablo hubiera dado esa indicación en una época cuando ese tema ni él lo había definido, ni él sabía cuál era lo correcto. Por eso le digo, trate de escuchar ese estudio que hace algún tiempo dimos en 1 Corintios 9, porque ahí yo explico cómo fue la historia de cómo la iglesia discutió este tema, de cómo podrían ser sostenidos los ministros. Bien, ahí le cumplo la deuda que tenía pendiente. Y ahora sí, vamos a entrar en lo que ya los versículos que hemos leído, que como le dije la vez anterior, forman lo que se llama el prescripto de la carta. Prescripto se le llama, o se le llamaba más bien en esa época, a lo que era el inicio, la parte inicial de una carta que contenía básicamente tres elementos. El primero, quién era el remitente. En segundo lugar, a quién, el destinatario, para quién era la carta. Y el tercer elemento era una palabra de bendición, que en algunas cartas de Pablo es más o menos extenso. En el caso de Gálatas es una bendición corta, porque ya vamos a ver que a Pablo le urge tratar el tema. Entonces vamos con el versículo 1. Comienza diciendo Pablo, y ahí tenemos, conforme a la costumbre de la época, él es el remitente.
aunque más adelante va a decir que hay otras personas. Pero comienza diciendo Pablo. Ahora, Pablo, sabemos que es un nombre latino. Al decir latino, me refiero que era un nombre que provenía del latín, que era la lengua que hablaban los romanos. Y Pablo era una persona que pertenecía a una familia judía muy devota, muy compenetrados. Como él mismo lo dice, que él era hebreo de hebreos, es decir, tanto su padre como su madre eran hebreos, israelitas. También Pablo dice circuncidado al 8º día, es decir, sus padres, desde que él era un bebé de 8 días de nacido, lo introdujeron en lo que eran las prácticas del judaísmo. Pablo también dice que él perteneció a la secta de los fariseos, que era la más estricta en cuanto al cumplimiento de la ley. En el libro de los Hechos, Pablo dice que él fue educado bajo el maestro Gamaliel, lo cual significa que Pablo cursó sus estudios en Jerusalén, porque ahí era donde estaba Gamaliel, y fue bajo la cátedra de Gamaliel que él se formó teológicamente en el judaísmo. Entonces, teniendo todas estas características, la familia en la cual nació Pablo, entonces hay total seguridad que Pablo no era el nombre que él recibió de nacimiento. La costumbre del judío era que el nombre a los niños se les daba el día de la circuncisión, que era el 8º día. Ahí les ponían el nombre. Entonces, ¿cuál era el verdadero nombre de Pablo? Lo encontramos en el libro de los Hechos, que es el único lugar de la Biblia donde encontramos su verdadero nombre. Es decir, no su verdadero nombre, sino que su nombre de nacimiento. Y es Saulo. Saulo, que se derivaba de Saúl. Entonces, ese es el nombre que los padres del apóstol le pusieron, Saulo, un nombre judío, un nombre que usted sabe es tomado de las escrituras por el rey Saúl. Y cuando el apóstol, siendo un bebé de 8 días, fue circuncidado, entonces sus padres dijeron, su nombre será Saulo, y se llamó Saulo. Pero recordemos de que Saulo, él nació no dentro de la tierra de Israel, sino que él era de una región, de una ciudad que se llamaba Tarso. Por eso es que la Biblia lo llama Saulo de Tarso, que estaba en la región de Sicilia. Eso quedaba fuera de Israel. Y por estar fuera de Israel significa que Saulo nació en un ambiente ando buscando la palabra correcta es en un ambiente helenista, pero lo que pasa es que no todos van a entender eso. Bueno, era un ambiente fuera de la tierra de Israel, donde había muchos paganos, donde se hablaban otros idiomas. Entonces, ahí es donde Pablo nace. Entonces, Pablo nace en un lugar donde era multicultural, porque era fuera de la tierra de Israel. Entonces, ahí había todo tipo de nacionalidades, de lenguas que se hablaban en Tarso. Y ahí es donde Saulo, nace, crece y comienzan sus primeros días, probablemente hasta los 12 años. Porque a los 12 años, para el judío es cuando se celebra la mitzvah, se llama,
que es cuando el niño llega a una edad cuando ya puede ser enseñado en la ley. Probablemente a los 12 años es que él se va a Jerusalén para ser educado bajo la cátedra de Gamaliel. Pero ya Pablo había vivido 12 años allá afuera. Y en ese mundo gentil, digamos, es donde existía la costumbre que los judíos, aparte de su nombre hebreo o bíblico, digamos, como el de él que era Saulo, adoptaban otro nombre que fuera más a tono con el ambiente gentil, multicultural en el cual vivían. Entonces, ¿cuándo es que Pablo tomó ese nombre de Pablo? Porque es un nombre latino, como le dije. No lo sabemos, pero ese no era su nombre de nacimiento, es un nombre adoptado. Es adoptado. ¿Y por qué tomó ese nombre? No lo sabemos. No sabemos cuándo y no sabemos por qué. Pero la cosa es que él lo adopta. Y como su ministerio fue dedicado a los gentiles, entonces él usaba su nombre gentil. Por eso es que aquí está poniendo Pablo, no está poniendo Saulo. Y note que en el libro de los Hechos, donde sí se dice su nombre hebreo, Saulo de Tarso, es un nombre que se usa hasta el momento de su conversión. Porque al convertirse es que él va a iniciar su ministerio, que no es el primer viaje misionero. Aquí en Gálatas vamos a encontrar que antes de lo que nosotros conocemos como su primer viaje misionero, ya Pablo había tenido uno anterior, y fue a los gentiles. Entonces, como era con los gentiles, utilizó de ahí en adelante su nombre gentil, que era Pablo, y así lo hemos llegado nosotros a conocer hasta el día de hoy. Bien, entonces dice Pablo, apóstol. Apóstol, usted sabe que básicamente lo que significa es enviado. Pero no es un enviado cualquiera, sino que es un enviado que tiene autoridad. No es como cuando usted le dice a su hijo: hijo, por favor, anda a la tienda y me compras una libra de sal. Usted envió a su hijo. En ese sentido es un enviado, pero su hijo no tiene no va con ninguna autoridad, va a cumplir un deseo o una necesidad que usted tiene que le compre. En cambio, apóstol es enviado, pero enviado como en el sentido de un embajador. Todos los embajadores que tenemos nosotros en el país, que vienen de otros países con los cuales nuestro país tiene relaciones diplomáticas, son enviados de los gobiernos de esos países. Pero no solo son enviados, no solo les dijeron: mire, váyase a vivir a El Salvador porque con ellos tenemos relaciones diplomáticas, usted allí viva. Son enviados, ¿verdad? Pero no es solo eso. O sea, un embajador es el representante del gobierno que lo envió. Y por eso es que la palabra de un embajador no es la palabra de un cualquiera, sino que es la palabra de alguien que tiene una autoridad, porque representa al gobierno que lo envió. Y por eso es que es tan delicada la posición de un embajador, porque lo que él diga no es él, no es Juan Pérez que nos está diciendo, ¿verdad? Sino que es el gobierno que lo envió a él. Es delicado. Vaya, pero en ese sentido es apóstol. El apóstol es alguien que es enviado con un mensaje, pero que tiene autoridad. Y Pablo dice que eso era él, un enviado del Señor, un enviado con un mensaje que más adelante él dirá que es su evangelio. Pero es alguien que tiene autoridad
por ser apóstol, no un simple enviado, sino que un apóstol. Entonces Pablo tiene autoridad para definir, para decir qué es lo correcto, qué es lo verdadero, qué es lo falso. Y eso es lo que él se dispone a hacer en esta carta. Y luego, ahí hay un paréntesis aclaratorio, porque dice apóstol, no de hombres ni por hombre. Entonces note que la primera vez lo dice en plural, no de hombres, es plural, ¿verdad? Y luego dice ni por hombre, ahí es singular. Entonces, ¿por qué no dijo Pablo no de hombres ni por hombres? Que hubiera sido lo normal, ¿verdad? Para armonizar el número del nombre en este caso. O a la inversa, hacerlo todo singular. No de hombre ni por hombre. Pero no, combinó plural con singular. No de hombres ni por hombre. ¿Por qué lo hizo así? Porque Pablo tiene una intención al decir esto. Si usted estuvo cuando dimos la introducción, se recordará los conflictos que Pablo tuvo con la iglesia de Antioquía, que es la que inicialmente lo envió a él. Explicamos por qué se dio el rompimiento y cómo Pablo inició lo que se llamó su misión independiente. En esta misión independiente, una de las primeras iglesias que él fundó fueron allí en la región de Galacia, que son las que ahora están siendo atacadas por los judaizantes, que es el cristianismo de Jerusalén con una teología judaizante. Entonces, ¿por qué Pablo dice no de hombres ni por hombre? Porque él está afirmando su carácter independiente. Cuando él dice no de hombres, se está refiriendo a los maestros, profetas, apóstoles que habían en Antioquía y que eran los que lo enviaron a él en su viaje inicial. Entonces él está diciendo: yo soy un enviado, yo soy Pablo, un enviado con autoridad, pero no por hombres. Es decir, no son los pastores, digamos, de Antioquía los que me enviaron. Y cuando dice ni por hombre, ¿por qué lo pone en singular? Porque en Jerusalén era una persona la que estaba al frente, que era Santiago, y que va a permanecer ahí por décadas. El libro de los Hechos termina y Santiago sigue siendo la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Entonces, cuando él dice que él que es un apóstol, enviado con poder, pero no por hombres, es decir, no por los pastores de Antioquía, ni por hombre, no por Santiago tampoco, no dependo ni del uno ni del otro. Entonces uno podría decir, bueno, entonces, si usted no lo hizo apóstol, no lo envió con un mensaje y con autoridad, ni la iglesia de Antioquía, ni Santiago en Jerusalén, entonces ¿quién lo envió a usted? Enseguida él dice, no por hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahí lo deja claro. Quien me entregó el apostolado no fueron los hermanos de Antioquía, no fue Santiago en Jerusalén. Esto yo lo recibí del Señor Jesucristo y del Padre de Jesús, quien fue quien lo resucitó de los muertos. Entonces Pablo está hablando de una experiencia personal que él había tenido, y eso es lo que él va a explicar en este capítulo 1 de los Gálatas. Él va a contar, y lo vamos a ver, como él dice, es que este evangelio nadie me lo enseñó, dice, porque yo comencé a predicar cuando a mí me pidieron ir a Jerusalén.
porque los apóstoles querían saber qué era lo que Pablo predicaba. Pero oiga, ¿qué era lo que Pablo predicaba? Es decir, él ya predicaba. Precisamente porque predicaba es que los apóstoles dijeron: miren, que venga, queremos saber qué predica él. Y entonces dice Pablo: fui y les expuse lo que yo predicaba. Y cuando les expuse lo que yo predicaba, no encontraron nada malo, sino que al contrario, me dieron la diestra de compañerismo. Se dividieron el mundo, porque dijeron: usted dedíquese a los gentiles y nosotros nos vamos a dedicar a los judíos. Y la única recomendación, dice Pablo, que me dieron es que me acordara de los pobres, lo cual con toda diligencia traté de hacer. Pero de ahí, dice, de los que eran considerados columnas, los meros de Jerusalén, los apóstoles, los que habían andado con Jesús, los meros siervos, a mí, dice Pablo, nada me enseñaron, nada nuevo que yo no supiera. ¿Quién le enseñó a Pablo entonces? Él lo dice: lo recibí del Señor Jesús. Cuando lleguemos ahí vamos a explicar a qué se refería Pablo cuando decía eso, que el evangelio que él predicaba lo había recibido del Señor Jesús. Por lo tanto, si era ese evangelio el que él predicaba, no era porque los pastores de Antioquía lo hubieran enviado, no era porque Santiago allá en Jerusalén lo hubiera enviado a él, como decían los que sí habían llegado a Galacia. Porque los de Galacia decían: miren, Pablo les enseñó mal, nosotros les traemos el verdadero evangelio. ¿Así? ¿Y ustedes quiénes son? A nosotros nos manda Santiago. ¿Y ese quién es? Él es el mero allá en la iglesia de Jerusalén. Así, y como que si fuera poco, hermano de Jesús, porque era cierto, Santiago era hermano sanguíneo de Jesús. Decía, entonces ustedes vienen de parte de ese gran hombre. Sí. ¿Y qué nos quieren enseñar? Que si no guardan la ley no se van a salvar. Pero ahora Pablo dice: a mí ni Antioquía, ni Santiago, ni el hermano del Señor, a mí el mismo Señor Jesús. Y el Padre del Señor Jesús, que lo resucitó de los muertos, es el que me envió. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto, hermanos? La importancia que tiene el que nosotros tengamos una auténtica relación con el Señor. Uno no puede pasarse la vida simplemente, hermanos, diciendo: es que mire, yo vengo de tal iglesia, es que mire, mi pastor fue fulano, o yo me congregaba en tal lugar. Lo cual es bueno, ¿verdad? Todos tenemos que tener iglesias donde congregarnos. Todos, hermanos, hemos aprendido más o menos de alguien, de uno o de varios, ¿verdad? Hemos aprendido. Pero eso no puede sustituir la relación personal que cada uno de nosotros debemos tener con el Señor. Principalmente cuando se habla del ministerio. O sea, no es posible, hermano, que una persona diga: mire, ¿y usted es pastor? Sí, yo soy pastor. ¿Y cómo fue que llegó a ser pastor? Pues fíjese de que yo fui a un seminario bíblico que quedaba allá por este lugar, y ahí se estudiaba por 4 años. Yo estudié los 4 años y como salí bien, saqué buenas notas, entonces me dieron un diploma donde decían que yo era pastor, así que así soy pastor. Esa persona es pastor de ese seminario, o de esa persona que firmó el diploma o certificado. Pero eso no es suficiente, sino que tiene que ser el resultado de esa relación con el Señor. Entonces Pablo decía: soy un apóstol, no nombrado por los hombres, no enviado por un hombre en Jerusalén, sino que es el Señor Jesús, es el Padre del Señor Jesús el que me envió. Esa seguridad es la que nosotros debemos tener, hermanos. Y es saber de que no estamos acá. Si usted es líder,
si es supervisor, si es un diácono, si es una diaconisa, si tiene cualquier privilegio dentro de la iglesia, no debe ser porque usted diga, es que el pastor me mandó a llamar y me dijo de que necesitaban porque conmigo completaban el número de servidores. La cuestión es que a la hora de la hora, cuando usted necesite el respaldo del Señor, si fue el pastor el que lo envió, ¿cómo le va a ayudar? Todo tiene, o sea, claro, esos pueden ser los mecanismos de cómo Dios hace las cosas, pero uno tiene que tener una relación con Él, una dependencia con Él, saber uno que es el Señor el que lo ha levantado, es el Señor el que ha dado ese privilegio. Señor, como tú me diste este privilegio de ser diácono o de ser diaconisa, hoy que tengo que irme a enfrentar con esta persona que está infestada de demonios, como tú me enviaste, dame tu poder para poder echar fuera todos esos demonios y liberar a esta persona. Esa es la importancia de tener una dependencia del Señor. Entonces Pablo dice, yo soy independiente, a mí no me envió ni Antioquía, no me envió Santiago, me envió el Señor Jesús, a Él respondo yo. Y como está todavía en el remitente, dice en el 2, y todos los hermanos que están conmigo, es decir, Pablo, quien escribe, y todos los hermanos que están conmigo. Es decir, a diferencia, ¿verdad?, de otras cartas, donde Pablo decía, por ejemplo, Pablo y Timoteo, o cuando él decía Pablo, Silas y Timoteo, como en Primera de Tesalonicenses, o cuando decía Pablo y Sóstenes, como dice Primera de Corintios. Aquí es Pablo y todos los que están conmigo. ¿Y quiénes son todos? Todos son todos los hermanos. Recordemos, Pablo está escribiendo esta carta desde Éfeso, está poniendo a todos los hermanos. ¿Y por qué los pone a todos? Porque es la manera de decirles, oiga, esto es lo que creemos, esto es lo que los cristianos enseñamos, ustedes son los que se están desviando. Como les va a decir más adelante, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar en la carne. Eso no es así. Es como yo lo digo, y todos los que están conmigo, todos los que hemos creído, así es como entendemos el Evangelio. Entonces ahí termina el remitente y ahora va el destinatario. En el mismo versículo 2, a las iglesias de Galacia. Como expliqué, hermanos, en la introducción, y de alguna manera lo he mencionado también esta vez, Galacia no era una ciudad, era una región. Una región donde habían varias ciudades, varios pueblos. Y en estos pueblos habían varias iglesias. A ese grupo de iglesias es a las que hoy Pablo les está enviando la carta. Por eso es que está en plural, a las iglesias que están en Galacia. Le expliqué en la introducción que Galacia quedaba en lo que actualmente es Turquía, en la parte norte. En la actualidad hay una ciudad en Turquía que se llama Ankara. Bueno, Ankara en realidad ya existía en esta época, hace 2000 años ya existía y ya se llamaba Ankara. Todavía se sigue llamando igual. Entonces, si usted en un mapa de Turquía ve dónde está ubicada Ankara, esa era la región de Galacia. A ellos les está enviando la carta. Y ahora dijimos, primero remitente, luego destinatario y luego que un saludo. Hoy viene el saludo, versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros. Gracia y paz es la fórmula que Pablo utiliza en casi todas sus cartas. Porque gracia era la enseñanza de Pablo. Fue Pablo el que diseñó, digamos, lo que hoy nosotros llamamos la salvación por fe. No por obras,
sino que por gracia. Entonces, por eso es que lo primero que él desea es gracia. Que las personas reciban la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es el favor de Dios. Es la bondad de Dios. Algunos han dicho que gracia es recibir algo inmerecido. Sí, sí, también tiene ese sentido. Pero la palabra es mucho más rica. La palabra gracia, que en griego es charis, se puede traducir de diversas maneras. Bondad, hermoso, bueno, bendición, dicha. O sea, todo lo que es positivo se engloba en la palabra gracia, y también incluye la idea de recibir algo que uno no merece. Entonces, cuando Pablo saluda diciendo gracia, les está deseando lo más grande que Dios puede dar al ser humano, que es la gracia. Hermanos, nuestra relación con Dios es por gracia. Nosotros no nos relacionamos con Él porque seamos buenas personas, porque seamos santos, o que no cometemos errores, o que no pecamos. O sea, no es así. Nuestra relación con Dios es totalmente por gracia. Pero esa gracia, porque es por gracia, es que podemos descansar. Aquellas personas que no reciben la gracia de Dios son las personas que se están martirizando todo el tiempo. Hay personas, y tal vez a usted le ha pasado alguna vez, que cuando fallaron, pecaron en algo, entonces se sienten mal y dice: hermano, yo le he pedido perdón a Dios y yo sé por su palabra que Él me perdona, pero yo no me siento perdonado. Yo siento que fallé, yo siento una carga, yo me siento mal, yo me siento hasta enfermo. ¿Sabe qué es lo que está ocurriendo ahí? Y lo que hay en el fondo muchas veces es orgullo. La persona se siente muy mal porque estaba orgulloso u orgullosa de su integridad, de que nunca había fallado, que nunca había cometido pecado. Eso alimentaba su yo, alimentaba su ego. Mire, a mí me ha visto alguna vez en el mundo. Usted me ha visto alguna vez diciendo una vulgaridad. Usted me ha visto alguna vez robando, o me ha visto pecando, ¿verdad que no? Eso crea orgullo humano. Pero ¿qué sucede cuando esa persona falla? Eso es lo que le provoca la molestia. El hecho de entender de que no es lo que pensaba que era, no es aquello de lo cual se jactaba, no es aquel Pedro que dijo: Señor, aunque me lleven preso, aunque me maten, pero yo no te voy a negar. Y Jesús le dijo: mira, no va a cantar el gallo 3 veces sin que tú me hayas negado. Es decir, dentro de unas horitas, tú que dices que vas a dar la vida por mí, tu vida vas a dar por mí. Ya vas a ver dentro de un ratito. ¿Cabal? Entonces, ¿qué es lo que Pedro tuvo que descubrir? Que él no era lo que pensaba. Entonces, cuando una persona peca, se da cuenta que entonces no es el super santo, no es la super santa, es un humano, y tiene que reconocer que falla igual que falla a otros a los cuales quizás en el pasado criticó, y que dijo: no, ese no es nada porque esto y esto, no, esa mujer no es nada porque esto y esto. Entonces condenan a medio mundo porque se creen campeoncitos o campeoncitas. El problema es cuando a ellos les toca caer. Entonces, ahí es donde viene el orgullo, y eso es lo que les cuesta. ¿Y cómo puede vencer uno eso? Entendiendo, hermanos, que no es porque seamos ángeles o querubines o serafines o supersantos, es por la gracia de Dios, por la gracia del Señor es que estamos en pie, es por su gracia. Y por eso es que Pablo les desea gracia.
y paz. Hoy creo que es fácil entender por qué paz, ¿verdad? Porque la gracia nos lleva a la paz. La gracia de saber que Dios no me está cobrando las cuentas de cada día, sino que me trata por gracia, eso me da paz. Porque si Él nos cobrara las cuentas de cada día, mi hermano, ¿cuándo vamos a terminar de pagarle al Señor? Entonces, la gracia trae como consecuencia la paz. Que sean, dice, a vosotros de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4, y este es clave. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermano, ese versículo hoy a nosotros nos puede parecer normal, pero en el momento en que Pablo lo estaba escribiendo, recuerde, esta es de las primeras cartas de Pablo. Pero oiga la afirmación. Está diciendo que el Señor Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Está diciendo que la muerte de Jesús en la cruz es porque Él se entregó. Fue voluntario. Él se entregó para redimirnos de nuestros pecados. Hermano, esa enseñanza, eso era una bomba en el oído, sobre todo de los judíos, y como para los judaizantes, es verdad, a ellos es a los que quiere desenmascarar, porque ellos estaban acostumbrados a que el perdón de pecados era por guardar la ley, y que si alguien había fallado, tenía que ir al templo a ofrecer sacrificios para que el sacerdote hiciera el rito de purificación y que de esa manera su pecado fuera cubierto. Pero hoy Pablo está diciendo, ni templo, ni sacerdote, ni sacrificios, ni peregrinajes a Jerusalén. El perdón de pecados viene porque Cristo se entregó a sí mismo por el perdón de nuestros pecados, para librarnos de nuestros pecados. Entonces está diciendo que la muerte de Jesús en la cruz no es como lo dicen los primeros sermones del libro de los Hechos, que lo presentan como una barbaridad, como una injusticia que las personas hicieron. Pablo lo está presentando como un sacrificio sustitutorio. Pablo nunca utilizó la palabra sustitutorio, ¿verdad? Eso se ha convertido en un tecnicismo teológico, pero que tiene su base en esto, que Cristo murió para que tengamos el perdón de pecados. Eso, hermanos, es Pablo quien lo enseña. Ese es el evangelio, y es Pablo quien lo desarrolló, nadie más. Por eso él lo está poniendo, hermano, de entrada, ¿verdad? Esto es lo que yo enseño. Y luego termina el prescripto en el versículo 5 con una alabanza. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Es a Dios el Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí termina el prescripto. Y luego inmediatamente en el siguiente versículo ya Pablo empieza con su tema, que es lo que vamos a ver en la próxima oportunidad. Hermanos, llegamos entonces al final de la parte esa, y creo que hay varias enseñanzas que podemos aprender de ahí, pero quizás la que más sobresale es, hermanos, la enseñanza de la importancia de nosotros tener una relación directa con el Señor. No basta con que su mamá sea coordinadora de diaconisas desde hace 80 años. Muy su mamá puede ser, pero tú necesitas tener un encuentro con Cristo. No puede ser que una joven diga, no, si mi papá es pastor, cuando yo nací predicando estaba él.
muy tu padre puede ser y muy santo varón puede ser tu padre como apóstol, como pastor. Pero tú necesitas conocer a Cristo. Todos necesitamos tener una relación con Él. No basta con que nos envíe un fulano, con que nos envíe una iglesia, con que nos envíe un seminario o un instituto bíblico. Pablo dijo, no por hombres ni de hombre, por Jesucristo y el Padre quien lo resucitó de los muertos. Si tú no tienes esa relación directa con Dios, puedes tenerla esta noche recibiendo a Jesús como Salvador.